Ok, hoy sí, buenas tardes y Dios les bendiga a todos. Quiero iniciar haciéndole una pregunta a usted. ¿Cree usted que usted en algún determinado momento usted blasfemó contra Dios? La Biblia dice específicamente, Jesucristo enseñó de que hay blasfemia que no es perdonada. Yo creo que con lo que hemos estado hablando la semana pasada, tenemos por lo menos una noción de lo que pasó con los judíos, es decir, los escribas, los fariseos, en contra de Jesús, que habían mandado de Jerusalén para que expiara lo que estaba haciendo Jesús. Y decía que todo lo que él hacía, es decir, los milagros que estaba realizando, eran obra de Belcebú y no del Espíritu Santo que estaba en Jesús. Esto sí es una blasfemia. Pero quiere decir que la pregunta es, ¿puede ser cometida hoy en día este tipo de blasfemia? Es decir, que nosotros nos sintamos que hayamos blasfemado contra Dios. Bueno, probablemente no. Fue un pecado cometido cuando Jesús estaba en la tierra realizando milagros, ¿verdad? Específicamente de esa acción que tuvieron los fariseos, porque ellos no sintieron que estaban pecando. Cuando nosotros estábamos sin Cristo y sin Dios, alejados de la ciudadanía, es decir, del cielo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, nosotros sentíamos que pecamos, pero teníamos que, ¿verdad? Nos sentíamos mal por alguna cosa indebida que hacíamos delante de nuestro Dios. Bueno, por eso mismo decía, cree que hemos blasfemado, así como los escribas fariseos. No, hermano. Fue un pecado cometido, repito, cuando Jesús estaba realizando milagros en la tierra, puesto que Él no está hoy físicamente sobre la tierra echando fuera demonios. La misma posibilidad o blasfemia contra el Espíritu Santo no existe, dice un comentarista específicamente, analizando la situación del contexto, que lo que estaba sucediendo en el momento que Jesús realizaba manifestaciones de milagros sobre las personas que estaban siguiéndole o viéndole. Ya hemos dicho anteriormente que las personas que se preocupan sobre si han cometido algún pecado en alguna ocasión imperdonable no tienen por qué hacerlo. El simple hecho de que estén preocupados indica que no son culpables de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque nosotros cuando pecábamos pensábamos, no, pero es que siento que ofendí a Dios, aunque no éramos cristianos. Hacíamos algo malo y pensamos, no, ofendí a mi Dios, pero en realidad teníamos ese pensamiento de que habíamos ofendido a Dios. ¿Y usted cree que los escribas y los fariseos pensaban de que habían ofendido a Dios cuando le decían todas las cosas que haces las haces por la influencia de Belcebú, por el príncipe de los demonios? Obviamente que ellos no sentían nada en su corazón, al contrario, les daba gusto decir eso. La Biblia, la Net Bible, dice que hay tres cosas que debemos de tener en mente, dicen ellos. La naturaleza del pecado, entonces, de acuerdo a esta traducción, es atribuir lo que es el trabajo obvio del Espíritu Santo. Por ejemplo, la liberación de la persona del poder de Satanás al mismo Satanás. Esto es algo bien contradictorio. ¿Cómo Satanás se va a sacar a Satanás? ¿Verdad? Esto es lo que estaba diciendo el mundo religioso del tiempo de Jesús. No es una duda momentánea o una actitud pecaminosa, sino que es ciertamente una actitud declarada que se opone a la obra realizada por el Espíritu Santo en ese tiempo cuando Jesús realizó los milagros. Como es tipificada por los líderes religiosos que se oponen a Jesús diciendo y contradiciendo obviamente lo que no era en sí. Esto es lo que ellos pensaban. Una persona que está preocupada sobre esto probablemente nunca cometerá este pecado, porque los que cometen, en este caso, como los líderes religiosos, hablando de los escribas y fariseos, no están preocupados en lo más mínimo en relación a la advertencia de lo que está diciendo Jesús en ese momento a aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Era una situación ocasional que se dio frente a Jesús, acudiendo o aludiendo a él de que lo hizo en el nombre de Belcebú. Aún así pueden ser comprometidos hoy. Si usted se preocupa que lo tiene, usted no lo tiene. No es así como nosotros quizás pudimos haber pensado. No. Hablando de pecados imperdonables, haríamos bien en revisar cómo podemos caer aún dentro de la condición donde el perdón no es posible tan largo como permanentemente nosotros estamos obviamente en él. Quiere decir que ahora como cristianos nosotros podemos tener pecados que son imperdonables. Y aquí está la cuestión. Hay un pecado en el que nosotros
como dice la Escritura, volvemos a crucificar a Jesucristo. Y escuche bien todos los que están presentes. Volvemos a crucificar a Jesucristo nuevamente, al Hijo de Dios, y esta referencia la hace, y obviamente que yo quisiera que le pusiera mucha atención y meditemos, así como dice Nehemías 8, que el pueblo de Israel, cuando se le leyó la ley, ponían los sentidos, ¿verdad? Como cuando nosotros estábamos, quizás los que, bueno, estudiábamos tal vez una clase de matemática, física, matemática, química o biología, cuando el maestro explicaba las ecuaciones para cómo decodificar una ecuación, es decir, para hacer un desarrollo de un ejercicio que nos ponían, teníamos que estar bien atentos en cada proceso para desglosar una fórmula de una ecuación para poder realizar un ejercicio que nos daban. Teníamos que poner mucha atención y que no se nos olvidara. Así lo mismo, en el libro de Nehemías capítulo 8 dice la Escritura que sacaron la ley desde el alba, desde que amanece hasta que está sobre la tarde, y todos, desde niños, personas adultas, ponían atención y ponían los sentidos en lo que se estaba explicando con referencia a eso. Ahora que hiciéramos lo mismo en este versículo que quiero darle mención, específicamente en Hebreos capítulo 6, versículos del 4 hasta el 6, pero póngale atención. Hebreos capítulo 6, versículo 4, porque me es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, que ya fueron cristianos, estuvieron con nosotros y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo cuando se bautizaron para el perdón de los pecados, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ya voy a explicar eso, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, dice el texto. Este pasaje enseña claramente la posibilidad entonces de las personas cuando caen de la gracia de Dios, que de tal manera se pierde la persona. Imposible que sean otra vez renovados, está diciendo el texto. Los comentaristas, específicamente los de Juan Calvino, es decir, la descendencia de esta falsa religión de los calvinistas, para evitar la fuerza de este pasaje contra la falsa doctrina de la perseverancia de los santos o la imposibilidad de la apostasía, que una persona cuando nace salva, y los que nacieron para ser condenados nacen para ser condenados. Esta es la doctrina calvinista, es decir, satánica, que ha confundido a muchas personas en las religiones. Se la inventó Juan Calvino. Y estamos hablando de la Edad Media, de los años 1500 en adelante, cuando existió el calvinismo, es decir, cuando existió esta doctrina falsa, como la iglesia luterana, etcétera, con estas doctrinas falsas que nosotros tenemos hasta la actualidad, que han confundido algunos versículos bíblicos que hasta los mismos miembros de la iglesia piensan de que tienen razón. Es una doctrina aprendida de Juan Calvino. Una persona que nace para ser salva y otra persona que nace para ser condenada nunca va a obedecer. Eso es completamente falso, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿murió solo por unas personas o por todo el mundo? Por todo el mundo, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a la mitad del mundo, al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Cristo entonces no tiene suficiente poder para los que ya nacieron, entre comillas, condenados. Entonces quiere decir que le resta poder a la sangre de Cristo. Por eso decimos que es una perversión de malinterpretación de versículos bíblicos que se ha enseñado. Y estos afirman que este pasaje se refiere no a cristianos verdaderos, sino solamente a profesados. Pero las varias expresiones aquí empleadas apuntan obviamente a quienes habían sido verdaderos cristianos, porque el escritor está hablando de los que han estado dentro, participando de los ministerios de la iglesia. Obviamente, yo he conocido predicadores que ya no están en la iglesia, desafortunadamente, ¿verdad? Es algo triste de decirlo. No están en la iglesia por A o B razón, ¿verdad? Muchos cristianos que mire las bancas vacías entre que ya no están con nosotros, desafortunadamente es triste decirlo, pero es una realidad. El autor de esta epístola precisamente aquí describe al que había sido un cristiano en el más amplio sentido de la palabra.
Dice en Hebreos capítulo 10, verso 29, fíjese lo que dice, para hacer una comparación de lo que está diciendo el escritor: cuán mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Yo quiero decirle que cuando yo voy a México, ahí en el pueblo no hay congregación. Antes nos reuníamos con el hermano Carlos, la hermana Chela, ¿verdad? Que ellos estaban cuando estaban en México. Obviamente solo está el hermano Carlos, ¿verdad? Que algunos lo conocen, que ha venido aquí varias veces. La hermana Chela, que la que se sentaba ahí ya no está con nosotros. Y mi suegra, Olivia y yo nos reuníamos para tomar la cena, ¿verdad? Porque no hay reunión allí. Decíamos unas palabras alusivas porque no teníamos un sermón normal, sino que nos reuníamos en casa, tomábamos la cena. Ahora, la razón es no dejar de hacerlo a pesar de que estemos fuera del país, especialmente de aquí Estados Unidos, porque es una prioridad para el cristiano. Y cuando nosotros no le tomamos importancia, me quedo dormido en casa o hice cualquier otra cosa y no hice participar de eso. Es como que no me importa eso, de todas maneras no voy a estar. Y la ofrenda menos, imagínense si yo no me reúno 4 domingos, tengo como $500 guardados de Dios, pero me los gasto, si es que da 100. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay cosas que nosotros todavía no, quizás la iglesia no ha despertado en eso, hermano. Es como que nosotros dijéramos que la sangre de Cristo no es importante, hermano. ¿Cómo que no es importante? Que me voy a quedar en casa. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es pisotear. ¿Y qué pisoteamos nosotros? Usted ve una cucaracha allí, lo que hace es matarla inmediatamente. Cristo no es una cucaracha, hermano, para que nosotros lo pisoteemos, para que no le tomemos importancia. Es lo que hace un cristiano cuando se queda en casa, ¿no? Precisamente eso es, vamos a decir, peca contra Dios. Y como decía la semana pasada, cuando la persona no siente que está pecando, el pecado ha avanzado mucho en el corazón de la persona. Si no siente que peca es porque ya el pecado está bien avanzado. Así que mire lo que dicen algunos otros pasajes tocante a la blasfemia. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 24 al 30, Mateo capítulo 12, verso 24 al 32. Mire un texto paralelo. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Dice el verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Verdad? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Le dice a los que blasfemaron contra él, no a nosotros. Le está diciendo a los escribas, el mismo relato que tenemos en el libro de Marcos. Por eso mismo, ahí cuando dice por qué debemos suplicar la ayuda de Dios para ir adelante, entonces a esa perfección, a esa madurez de conocimiento, porque grande es el peligro de la apostasía completa de un cristiano. Cuando los cristianos se retiran de la iglesia y salen hablando del predicador, salen hablando de la iglesia, créame, yo le voy a decir una cosa, es porque casi por lo general es para justificar el pecado que tienen ellos o ellas, ¿verdad? Cuando dicen, el predicador es hipócrita, no, usted lo conociera, es un hombre hipócrita, no, y se acuerdan de aquel mío, no, ese es otro, ¿verdad? No, aquella hermana también, oh, no, es una hermana hipócrita. Cuando las personas hablan así, generalmente es para justificar que ellos están bien y la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es decir, Cristo mismo, está mal y la persona está bien. ¿Usted cree que una cabeza piensa mejor que 75 miembros? Es absurdo, hermano. Entonces, es lo que pasa. Por eso dice el texto que una vez
fueron iluminados. Es decir, que ellos pudieron estar iluminados, estuvieron activos, etcétera, y de repente, ¡pum!, el pecado les ganó. Empezaron con el desánimo, dejando de congregarse, dejando de congregarse, dejando de congregar, y cuando menos sintieron, ya no les dio deseo de estar con los hermanos. La expresión esta significa tener un conocimiento de la verdad y andar en ella. Ahora, y gustaron del don celestial, gustar significa que las personas experimentaron. Cuando usted es salvo, cuando usted se bautiza para el perdón de pecados, usted es parte de la iglesia y usted gusta de ese don celestial. Ya Diosito me perdonó. Ahora soy una criatura nueva que tengo que crecer en mi fe, y usted está experimentando ese don celestial que Dios le ha dado como un nuevo miembro de la iglesia, y usted va creciendo. La frase don celestial se refiere a todo lo que se goza en Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, primeramente nos hace pensar que nosotros estamos en Cristo, y una vez estando en Cristo, dice Pablo en Efesios 1:3 en adelante, que nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Y yo siempre pregunto, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo, hermano? ¿Mm? Está entre nosotros, pero nosotros estamos en Él, pero generalmente, ¿dónde dice la Escritura que está Cristo? Colosenses 3, ¿dónde dice que está? A la diestra de Dios. Y nosotros estamos en Cristo, entonces ¿estamos a dónde? Tenemos el privilegio de estar a la diestra de Dios en Cristo Jesús, porque estamos en Cristo, hermanos. Por eso mismo, cuando gustamos del don celestial, cuando entendemos eso, no, hombre, ¿cómo que me voy a retirar? No, ¿cómo no voy a blasfemar contra Dios así? No, no es posible, ¿verdad? Y eso es el problema, que no sabemos a qué se refiere muchas veces, no entendemos cuando nosotros gustamos de ese don celestial. En Efesios capítulo 1, verso 3, mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3, específicamente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y mire lo que dice Juan capítulo 6, verso 33. En Juan capítulo 6, verso 33, dice el texto así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ya estamos en un nivel diferente en la vida de nuestro Señor cuando nosotros nos hacemos cristianos. Por eso dice el texto, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sí, por eso mismo, el cristiano participa entonces de la dirección del Espíritu Santo, va entendiendo la Escritura, va abriendo su mente, y poco a poco vamos entendiendo, y cuando pasan los meses y a veces pasan los años, entendemos mejor, más todavía. Por eso dice que gustaron de la buena palabra de Dios. Los referidos en este pasaje habían experimentado, es decir, que habían gustado la excelencia de la verdad de Dios. Es una lástima que muchos cristianos que no estén con nosotros, que gustaron de la palabra de Dios, ahora la desprecian con su actitud. Nosotros no, como la voy a despreciar. Entonces, ¿por qué no está? ¿Verdad? Si no la desprecian, ¿por qué no estamos entonces? Este es el problema. Y los poderes del siglo venidero. Se hace referencia a las obras poderosas y milagrosas realizadas por el Espíritu Santo en la introducción y confirmación en sí del Evangelio en esta última dispensación cristiana que se le llama siglo venidero, porque así se expresaban los judíos al referirse a la dispensación en la era mesiánica y en su enseñanza, como hoy en día nosotros gozamos y la experimentamos a través de la Escritura. El verbo empleado en este versículo está en un tiempo llamado pretérito, hablando gramaticalmente que aquello que pertenece al pasado, es decir, en ese sentido se escribió, indicando una acción realizada en un tiempo pasado, cuando las personas se entregan al Señor. Y estos hermanos habían experimentado estos poderes del referido siglo, y por eso es evidente que este siglo no es venidero desde el punto de vista del tiempo nuestro. Y luego dice, y recayeron. Ahí hay un problema. También está en el tiempo pretérito, es decir, pasado. No es cuestión de que si caen algunos, sino que dice el texto que recayeron. Estaban caídos, estaban alejados, se hicieron cristianos, pero volvieron a recaer. Esto es una lástima, hermano. Y yo quiero decirle que cuando usted se encuentra a un cristiano, hey, ¿qué pasó, hermano? Tenemos tiempo de no verte. Hasta lo tratan a uno mal, cuando aquí éramos bien amigos y todo eso. Es algo bien extraño, hermano.
Puede platicar con una hermana, le hemos extrañado. No, ya ahorita a esa iglesia no voy. Así, hermano, con esas expresiones así, recaen otra vez al pecado. 10 legiones peores llegan otra vez a la persona que no quieren saber nada de Dios, hermano. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, mire lo que dice el texto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice el texto así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Piensa. La persona que piensa que está firme, mire que no caiga. Sí, por eso dice el texto de Hebreos: sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. El estado de apostasía completa hace imposible que estos sean renovados otra vez para arrepentimiento. Ahora les espera un castigo eterno, hermano. Sí, cuando ya las personas, cuando hablamos de apostasía, se vuelve apóstata. Es decir, que se desvía de la fe la persona que se retira, hermano. Sí, así como lo oye. Piense en este momento de cuántos hermanos. Yo he bautizado como 180, 185 hermanos y hermanas aquí en esta congregación, bueno, también en Santa Bárbara. Y no todos perseveran. Claro, unos se van para sus países, etcétera, pero no todos perseveran. Pero los que no están y usted los mira en la calle como que no pasa nada, creen de que toda la vida van a andar así tranquilos y piensan que no van a tener que dar cuentas ante un creador, ¿verdad? Este va a ser el problema para ellos. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 27, ahora les espera un castigo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, fíjese, dice, a los adversarios, a los contrarios de la voluntad de Dios. El estado de apostasía aquí completa hace imposible que estos, en ese sentido, de entregarse al pecado nuevamente, deliberadamente, sean hasta imposibles ser renovados otra vez. No va a haber otro sacrificio por los pecados. Cristo no se va a crucificar otra vez por las personas que ya, vamos a decir, se oponen a la voluntad de Dios. Por eso en el versículo 26, anteriormente, en Hebreos capítulo 10, verso 26, dice: porque si pecaremos voluntariamente, esto es con voluntad. Nadie me obliga, sino que yo voluntariamente me retiro. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque ya Cristo murió, ya le había perdonado, no va a ir a volver a crucificar a Jesucristo nuevamente. Por eso, otro sacrificio por los pecados, dice el texto. Y estos rechazan a Cristo completamente. Mire lo que dice el versículo 29, más adelante: cuanto mayor castigo, y hay un adverbio de cantidad que dice mayor, mayor, o sea que había castigo, pero mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Es como no darle importancia. La sangre de Cristo pisotearla, a Dios pisotearlo, como que eso es pecado. Por eso le digo que si usted viaja, hermano, cuando vayas a México y no encuentras la iglesia todavía, hermano Correa, tienes que tomar la cena a como dé lugar, ¿verdad? Porque es un mandamiento para los cristianos. Nunca, vete con este pensamiento, nunca deje de tomarla, porque esto es de cristianos, ¿verdad? Le quiero decir a Ana que se llevara vasitos, ¿verdad? Para cuando esté allí en su cuartito lo pueda tomar, ¿verdad? Dígale, hermana Anabel, explíquele, ¿verdad? Por eso mismo, identificándose con los que crucificaron a Jesús después del vituperio que se hizo públicamente allá en Mateo capítulo 26, versículo 67. En esto consiste la imposibilidad del caso. Estos no solamente dejan la fe de Cristo, sino que también ahora se oponen fuertemente a Él. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Mire lo que dice ahí, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hablando de las personas que predican diferentes cosas, la misma actitud casi por lo general tiene la persona que se olvida de Dios, se olvida de su iglesia, se olvida de Cristo.
Los participios crucificado y vituperándole indican una acción continua, es decir, que las personas continuamente hacen esto. Por eso no se trata del caso de un hermano que de alguna falta, como dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Siempre debemos de considerar, antes de nosotros, de exhortar a una persona, considerarnos también a nosotros mismos. Dice el texto, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto me recuerda a cuando en el pasado, cuando tuve una dificultad grande, ¿verdad?, allá en mi país, y había una persona que generalmente, yo le miré su actitud y como que le miraba regocijo en su cara, ¿verdad? Porque vi cuando que decía que la fulana, etcétera, etcétera, y empezó a decirlo públicamente, yo me le quedé viendo. Eso no se hace así, dije en mi mente. Esa persona, digo, cuando hubo una falla, ¿verdad? En el caso mío, de la otra persona, lo hicieron público a nivel de iglesia. Algo vergonzoso. Bueno, no lo hice yo, pero es algo vergonzoso. Era donde yo estaba involucrado, es decir, no lo había hecho yo, pero estaba involucrado en esa situación matrimonial. Y yo me le quedé viendo, me quedé pensando, este hermano tiene algo contra mí, dije. Y yo lo notaba de antes de otras muchas cosas, ¿verdad? Notaba su actitud, etcétera, como que había un recelo, etcétera. Pero cuando leo ese versículo de Gálatas 6:1, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Poco tiempo después, la persona, hubo un fraude de lotería en la que estaba involucrada y lo mandaron a la cárcel. Y fuimos con unos hermanos no me importó, ¿verdad? La situación en el sentido de que me había ofendido, pero yo tuve que ver qué hacía con un hermano. Buscamos un hermano que era abogado de la iglesia y fuimos, le expliquemos el caso y fuimos allá a la cárcel y se pagó, no, le pagamos al abogado, lo hizo gratis y lo sacó como al mes y medio. Pero imagínense hasta dónde fue a dar. Y él llegó así, con la cara agachada, ¿verdad? A veces pueden suceder cosas como si nosotros vamos a exhortar a alguien, como ahorita voy a aprovechar para hacerlo. No, hay que tener mucho cuidado. No sea que tú también seas tentado, dicen, hacer otras cosas. Era lo que dice el texto de Gálatas. Por eso dice Pablo, vosotros que sois espirituales, no carnales. Alguien que comete una falta, ahora sí lo agarré, ya este hermano así lo quería agarrar. Este es un problema bien serio, ¿verdad? Que puede causar un problema en nosotros como cristianos. Tranquilos, vosotros que sois espirituales, mejor llegar en un momento de consejo en lugar de ir a juzgar, ¿verdad? En un momento de consejo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no hacer que tú seas tentado en otras cosas. Por eso mismo, ellos no tienen remedio, hermano. Son apóstatas, es decir, los que están descritos en el libro de los Hebreos, como por decirlo así, son apóstatas ya declarados. Si es posible que el cristiano caiga de la gracia, sí. De otra manera, de nada sirve esta fuerte advertencia en este pasaje y en otros muchos más del Nuevo Testamento. Es por eso que hay un pecado por el que no queda más sacrificio por los pecados. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 25 al 31. Mire y póngale atención a esto. Hebreos capítulo 10, versos 25. No dejando en el contexto, dice el versículo 22, acerquémonos pues, verá, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego dice el siguiente versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. No andes vacilando en tu vida cristiana, dice, dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Y ahí dice el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por no decir una mala costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente me quedo dormido, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, y pone un ejemplo el escritor del Antiguo Testamento, que si usted violaba la ley de Moisés,
teníamos que tener aquí tu troca llena de piedras, ¿verdad? Para el que falló, el que violó alguna situación de lo que está escrito, le dice, vamos a ver, hermano Correa, póngase, párese allí, ¿verdad? Y vamos a agarrar las piedras más grandes, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. No, hermano, es lo que hacía allá en la ley de Moisés. Si está hablando de no congregarnos y hay mayor castigo que entonces ¿a qué se refiere el Señor? Estamos hablando de un castigo eterno, hermano. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna excusa, muere irremisiblemente. Ahora dice el texto siguiente, cuanto mayor, si aquella era de muerte, imagínense, mayor es castigo pensáis que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quiénes? A su pueblo, hermanos. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y está con signos de admiración. Por eso mismo, este pecado es uno de los que no hay esperanza de perdón para aquellos que deliberadamente están rechazando ya las cosas de Dios y que en su corazón no siente ningún alivio de querer otra vez restablecer su vida espiritual, sino que toma la iglesia como que fuera cualquier cosa, como dice, menospreciando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre del pacto, hermanos. Esto es pecado, hermano. Pero como quien dice, como no podemos decírselo, y se lo dice, le dice muchas cosas feas a usted, pues se lo dejamos a Dios. Por eso mismo, porque si pecáramos, el contexto muestra que el autor se refiere a la apostasía voluntaria, específicamente a la cristiandad judía que quería volver otra vez al judaísmo. No se trata este pasaje de algún pecado de ignorancia, o omisión o debilidad. Por eso las versiones hispanoamericanas y la moderna dicen, si pecamos, dicen ahí. O sea que el tiempo presente en el griego aquí indica una acción continua y no un solo acto, sino que continuamente la persona llega los domingos, la persona no siente nada por adorar a Dios. Literalmente dice el texto griego, si seguimos pecando voluntariamente. Sí, hermano. Se indica pues una condición espiritual a la cual va descrita en ese versículo 29. El pecado en este contexto es el de apostatar de la fe, es decir, desviarse de la fe cristiana y volver, en aquellos casos de estos hermanos, que se le escribió esta carta específicamente a cristianos judíos, volver al judaísmo otra vez porque se les hacía fácil. Así me evito de ser perseguido por el gobierno romano. Así no matan a mi familia, me voy a la ley y alabo a Dios en la ley, entre comillas, ¿verdad? Este mismo pecado se refieren en muchos otros pasajes. Así que la palabra que aparece allí, porque si pecáramos voluntariamente, la palabra griega aquí se encuentra solamente en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, donde también se dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ahí aparece la palabra otra vez, no por fuerza. Tienes que estar ahí con la... No es por fuerza, es voluntariamente, hermano. Así que la apostasía de aquí va descrito, no era el resultado de alguna decisión de momento, hermano, no, sino una determinada ya, establecida. Las personas aquí tratadas, dice el verso 27, que son adversarios. Imagínense cómo ya está escrito en la Biblia contra las personas que se oponen ya a Dios, a su iglesia, a Cristo. Si se oponen a la iglesia, se oponen a Cristo. Porque si yo me agarro una aguja y me hago así en el brazo, mi boca va a decir, ¡ay! Porque mi cabeza está aquí. Llega el dolor y le manda el mensaje, el sentido sensorial le manda a través del sistema nervioso al cerebro a expresar el grito de dolor por algo que me pasó. Se da con un martillo, ¡ay! Inmediatamente. Pues así es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, ¿hablamos de quién? Ese es el problema, ¿no? Que los hermanos y hermanas retiradas no entienden, hermano. Si alguien habla de la iglesia, está hablando de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. ¿No dice de Colosenses? Pues este es el problema. Son apóstatas deliberados. Por eso dice el texto, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no, hermano.
Al abandonar su profesión de fe en el sacrificio de Cristo, ya no quedaría más sacrificio que la que quitara su pecado. Ya no, hermano, ya no se puede. No ha de ser repetido el sacrificio de Cristo y por eso si se rechaza ese sacrificio, no tiene salvación el que lo hace, es lo que dice el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los que son ya contrarios a Dios, adversarios. Sí, no les espera tales apóstatas otro sacrificio, sino la ira justa de Dios. Como el fuego que consume lo que quema, así Dios destruirá, castigará, como dice el versículo 29, a tales apóstatas y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ardor de fuego, dice la versión moderna, en otra versión, para que vea lo que pasa con las personas que se retiran, se van al mundo y no les importa Dios. No dice el texto griego meramente fuego, sino literalmente celo de fuego, dice en el original. Se presenta el castigo de Dios como un fuego vivo, con un celo extendiendo sus llamas a consumir, a quemar, es decir, a castigar, en otras palabras. Por eso mismo, el que violó la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. En la ley no se perdonaba, se hacía la ley, la persona moría a pedradas. Si usted se iba a trabajar en el día de reposo, ¿qué le pasaba? Si iba al campo y andaba ya con las vacas, ¿qué le pasaba? Ahí anda Correa trabajando. Ah, sí, lo vimos con unas vacas. Miren, no está aquí en la reunión. De veras, vamos después de la reunión a buscarlo. Y lo rodeaban aquí al pobre hermano. Ajá, si te queríamos agarrar. Agarrar piedra, ¡tas! A lapidarlo, a que quedara todo cubierto de piedra. Y así mataban a los del Antiguo Testamento por violar la ley. Mayor castigo es el que va a dar Dios para mandarlo al infierno a la persona por toda la eternidad. El apóstata bajo el Antiguo Testamento no tenía perdón, mucho menos bajo el Nuevo. Si usted mira algunos versículos de la Biblia, como Números 15, etcétera, ahí va a ver cómo es que hacía la ley. Solo para dar mención uno. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 6 al 10, solo para que usted mire uno de muchos que hay. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o de lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, dice el verso 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo, ni le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, dice versículo 9, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después de la mano de todo el pueblo, dice versículo 10, le apedrearás hasta que muera, no a que se quede ahí sonriendo, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora pregunto yo, ¿Dios fue celoso en la ley del Antiguo Testamento? ¿Perdió el celo de Dios ahora en el Nuevo Testamento? ¿Ya no es celoso? Por eso es que escribe el libro de los Hebreos, es para advertir a los faltistas de las iglesias, para que tengan cuidado, para que se consagren, para que se entreguen completamente a Dios, porque si medio me entrego, mi asistencia dice si estoy medio entregado. Por eso mismo, dice la versión hispanoamericana, si uno que ha menospreciado la ley de Moisés, dice la moderna, al que ha desechado la ley de Moisés. Así que presenta aquí una lección aplicada. Al que recibe mucho, mucho se le demandarán. Así que yo estoy en un gran lío aquí, ¿verdad? Los que predicamos más que todo, estamos en un lío. No, pues tú explicabas esto y cómo que tú hacías esto, ¿verdad? Así como se te dio, así se te va a demandar. Se te va a demandar más que aquel hermano, más que aquella hermana, porque tú lo explicabas, porque tú los exhortabas, porque tú lo decías. Imagínese, hermano. Si el apóstata bajo el Antiguo Testamento sufrió la muerte física al instante de violar la ley, mucho más severo que la muerte física será el castigo de los apóstatas bajo el Nuevo Testamento, aquí descrito en este versículo. Sí, las 3 frases que siguen en este versículo describen la naturaleza de la apostasía bajo consideración cuando dice con adverbio de cantidad mayor castigo. Hay castigo que es mayor que la muerte física, ¿verdad? Los testigos de saber de quién enseñan lo contrario. No, Dios como un Dios de amor, ¿cómo va a ser el infierno? No, eso no existe. ¿Verdad? Los testigos a saber de quién.
Por eso, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera algún mundo la sangre del pacto? Pisotear al Hijo de Dios. Esta es una expresión para indicar desprecio y connoción. Si yo estoy en mi casa porque va a jugar México y me quedo el día domingo en la casa, oye, hermano, hasta le hace así. Si va a jugar México y choca al mismo horario, y yo veo que todos los hermanos consagrándose, cantando, no, pero yo bien tranquilo en la cama, con un juguito allí, viendo el partido, gritando gol, los hermanos tomando la cena, como que no es algo importante. Aquí hay un problema serio espiritual en la persona. No hay una madurez todavía ni solidez, no hay una entrega total, no hemos entendido. Esta es una expresión para indicar desprecio y con seguridad, ¿verdad? Que ya lo sabemos, pero no nos importa. Y para una ilustración, hablando de inmundo, que es común, no sagrada, la palabra griega es koinos, tener la sangre de Cristo en común, negar entonces su eficacia para perdonar pecados. Si la sangre de Cristo era común y no divina, se seguía que fue la sangre de cualquier criminal, la sangre del pacto. Cuando usted desprecia la cena del Señor, es como que murió un ladrón y lo mataron a balazos, derramó su sangre ahí. Es como despreciar, oh, esa persona pues, murió porque andaba en esas cosas. Mire cuánta sangre derramó. Pues Cristo derramó su sangre por nosotros. Y cuando nosotros despreciamos eso, no es la sangre de un criminal, hermanos. Es la sangre del Hijo de Dios. Por eso mismo, no deje de tomar la cena del Señor, porque esto nos está diciendo a nosotros que debemos de ser muy responsables de nuestra vida cristiana. El apóstata había sido cristiano. Y eso es lo que dice el capítulo 6, verso 4. ¿Verdad? E hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Insultar, reprochar al Espíritu Santo después de haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo, dice el capítulo 6, verso 4. Esto fue hecho por medio de rechazar la obra y las palabras y la predicación por hombres inspirados del Espíritu Santo. Y este versículo 29 representa las tres personas de la deidad, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. La acción del apóstata aquí descrito es tal como se hace a personas. El Espíritu Santo, todos sabemos de qué es una persona, pues conocemos al que dijo, ¿verdad? Como dice Hebreos capítulo 10, verso 30, que es un Dios de verdad, cumplirá su palabra, sea para bendecir o para castigar en justicia. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, ¿verdad? Así que es citado de Deuteronomio capítulo 32, verso 35, se cita, y la palabra venganza viene de una palabra griega que literalmente habla de justicia. Dios no castiga en un sentido de cobrar una injuria personal, sino uno de hacer justicia, ¿verdad? Hay muchos textos que hablan de castigo, especialmente de Dios, cuando el pueblo se rebela o cuando las personas se rebelan contra Dios también. Así que la palabra griega no lleva la idea que hoy en día se adhiera a la palabra venganza, saber de la retorno mal por mal, como en consecuencia de haber recibido una injuria personal. Era como, esta es una de las cosas que la iglesia tiene que ser madura, hermano. Si a mí alguien me hace un mal, hermano, me lo hizo, pero yo tengo que seguir con la persona bien. Allá la persona en su corazón si no lo está haciendo bien. Pero uno tiene que perdonar, ¿verdad? A cualquier persona, tiene que perdonarla. No mostrar indiferencia, porque no hay perdón. O sea, no, si yo me muestro indiferente con el hermano, ya el hermano, no, sí. Pues sí, hermano, ya lo ignoré. No. Perdón es perdón, amor es amor, ¿verdad? Porque es ridículo que yo venga aquí a hablar de amor, pero no te tengo amor a ti. Es ridículo, hermanos, no. Y lamentablemente, así pueden haber hasta cristianos con madurez, ¿verdad? Lamentablemente, esperando que nosotros no se dé eso. Así que hay muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros debemos de estar alerta para que Dios nos considere no apóstatas, sino fieles en el Señor. Por eso mismo, vamos a continuar después, ¿verdad? En otra, en otra clase para terminar lo que conlleva este contexto, para hacer una relación entre lo que pensamos que era blasfemia, que nosotros habíamos blasfemado. No, el caso de la blasfemia se dio particularmente con Jesús, personas que no sentían nada en su corazón y sentían satisfacción decir, lo haces en el nombre de Belcebú. Nosotros no hacíamos eso.
Sí pecábamos, pero, pero teníamos miedo, ¿verdad? Sabíamos de que Dios existía. Si usted sentía miedo, usted no estaba blasfemando, porque usted estaba diciendo, oh, sí, Dios me puede reprender, ¿verdad? Antes de ser cristiano pensábamos así y afortunadamente obedecimos, ¿verdad? Quiero quedarme hasta acá. El tiempo se nos acabó y el calor se empezó. Yo siento calor. Bueno, Dios me les bendiga a todos, ¿verdad? Los hermanos en Facebook también. Y esperamos de que continuemos para la próxima semana, primero Dios.